al nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios en Lamentaciones, capítulo 3, el verso 22. Lamentaciones es el siguiente libro que sigue al profeta Jeremías, que por cierto es escrito también por el mismo profeta Jeremías. Lamentaciones, capítulo 3, el verso 22 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Lamentaciones, gloria sea al nombre de Jesús, capítulo 3, el verso 22. Aleluya. Cuando todo lo tengamos, usted me dice un amén. Amén. Lamentaciones, capítulo 3, el verso 22. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesús. Aleluya. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Verso 23: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Quiero repetir el verso 22. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el verso 23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Oramos. Padre amado, gracias te damos en esta hora, Señor, por la oportunidad de poder estar aquí y compartir esta palabra bendita. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos con humildad, Señor, que nos ayudes a poder exponer este pensamiento, este sentir que usted pone en nuestro corazón, y prepara cada uno de nosotros, Señor, para poder recibir esta palabra. En el glorioso nombre de Jesús te lo pedimos, oh Dios. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse diciendo aleluya. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Y ya que estamos hablando acerca de la misericordia, pues en esta mañana el tema está relacionado, vinculado con la misericordia. Y el tema es: la misericordia de Dios es grande. Aleluya. Porque tal vez para la gente de afuera la misericordia de Dios es pequeñita, insignificante, pero para nosotros, los que hemos venido a los pies del Señor Jesucristo, nosotros estamos conscientes, nosotros estamos sabedores que la misericordia del Señor es grande, es enorme, es maravillosa. Dijo cierta persona en cierta ocasión: Señor, hasta los cielos llega tu misericordia. Aleluya, hermano. Y es que verdaderamente usted y yo sabemos que la misericordia de Dios es grande. Y quiero en esta mañana irme encaminando a esto, porque es importante que nosotros tomemos un poco o aprendamos un poco acerca de esto. Creo, amado hermano, que es de gran y vital importancia que nosotros no solamente conozcamos o sepamos que la misericordia de Dios es grande, sino que también nosotros podamos entenderla y sobre todo comprenderla, para que de esta manera nosotros podamos vivir de una mejor manera cada día. Cuando nosotros entendemos y comprendemos la misericordia de nuestro Dios realmente, entonces cada día nuestra vida va a ir de aumento poco a poco, como la aurora, hasta que el día es perfecto. Pero cuando nosotros no alcanzamos a comprender el favor, la misericordia de nuestro Dios, entonces posiblemente nuestro cotidiano vivir se va a ver afectado, y posiblemente no vamos a alcanzar a ver, no vamos a alcanzar a visualizar todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Creo que todos los que estamos aquí, cuando hemos venido a los pies de Cristo, teníamos tal vez una idea o una noción de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios,
de que su misericordia es eterna. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 1, el verso 49. Porque cuando nosotros no estábamos en el Evangelio, posiblemente teníamos tal vez alguna pequeña noción, una idea de lo que era la misericordia de Dios. Mas ahora, cuando venimos a los pies del Señor Jesucristo, podemos lograr a comprender un poco más la gracia y misericordia de nuestro Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 1, el verso 49. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén, amén. Dice la Escritura: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Lo voy a repetir una vez más: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y el verso 50 dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Cuando miramos el trasfondo de estos versículos, nos damos cuenta que es María, la madre de Cristo, quien está expresando alabanza, expresando adoración, expresando lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Note que ella dice: porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Aleluya, mi hermano. Cuando alguien realmente comprende el favor inmerecido de Dios para nosotros, la misericordia que está sobre nosotros cada día, entonces vamos a estar motivados, animados, contentos, felices cada día, sin importar tu condición, sin importar si tienes o no plata, sin importar si estás bien o mal, en cualquier otro aspecto o sentido, vas a alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Cuando miramos el trasfondo de esta mujer llamada María, o Miriam como se le conoce en el hebreo, nos damos cuenta que era una muchacha que ni siquiera estaba casada, solamente estaba prometida, pero aún así ella estaba de alguna manera mirando las posibles cosas en contra que iban a venir, valga la redundancia, en contra de su vida por el hecho de estar embarazada. Pero aún así ella está alabando y glorificando el nombre del Señor. Y es algo maravilloso, digno de elogiar en esta mañana, cuando usted y yo, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de las dificultades, podemos alabar y bendecir la misericordia de nuestro Dios. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Muchas veces se nos puede llegar a olvidar que nosotros estamos con vida gracias a la misericordia del Señor. Muchas veces se nos puede llegar a pasar por alto que nosotros estamos todavía en pie gracias a que nuestro Dios todavía continúa siendo fiel. Si Él nos pagara conforme a nuestro accionar, hermano, ninguno de nosotros estaría en esta mañana. Pero gracias a su favor, gracias a su misericordia, nosotros estamos con vida en esta mañana. Por lo general pasa y ocurre que muchas veces cuando las personas vienen o están recién venidos a los pies del Señor Jesucristo, hay un alto grado de gratitud, de reconocimiento, de adoración, de humillación delante de la presencia del Señor. Pero muchas veces, no en todos los casos o en todas las personas, muchas veces a medida va transcurriendo el tiempo, en muchos casos hay personas que comienzan a disminuir la alabanza, la adoración, la gratitud a nuestro Dios. Y déjame decirte, hermano, que ese no es la voluntad y el propósito de Dios, sino más bien que cada uno de nosotros, cada día que pasa, podamos ir creciendo más y más para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Muchas veces pasa de que el tiempo empieza a transcurrir y el hermano o la hermana, en vez de buscar más la presencia del Señor, en vez de orar más, comienza a orar menos.
En vez de leer más la palabra de Dios, comienza a leerla menos. En vez de ayunar más para la gloria del Señor, comienza a excluir o a pasar por alto. En vez de congregarse más y anhelar más estar en la casa de Dios, comienza a dejar de congregarse. Y finalmente, si no tiene cuidado, comienza a enfriarse a tal punto que se ha alejado completamente del evangelio del Señor Jesucristo. Vuelvo y repito en esta mañana, es de vital importancia que nosotros comprendamos la misericordia, el favor de nuestro Dios, porque si nosotros comprendemos la misericordia de Dios, no hay nada en este mundo, visible o invisible, que nos pueda detener, que nos pueda obstaculizar, que tú y yo le alabemos, le adoremos y le glorifiquemos en todo tiempo. Si usted y yo realmente comprendemos esto, hermano, va a haber un espíritu de gratitud en cada una de nuestras vidas. Y no hay nada en este mundo, material o espiritual o cualquier cosa, que vaya a sustituir el favor, la gratitud que hay en tu vida para con el Señor. La misericordia es, dice el diccionario, que es la inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Lo repito, la misericordia, dice el diccionario, que es una inclinación a sentir compasión por los que sufren y a ofrecerles ayuda. Una segunda definición dice que es compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenos. Una vez más, compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Es decir, hermano, nosotros sabemos que nuestro Dios es grande misericordia, que cada día se compadece de cada uno de nosotros. Amén. Dios. Cierto hombre en la Biblia dijo: Señor, ¿qué es el hombre? Y el Hijo del Hombre para que te acuerdes de él, para que lo visites. En pocas palabras, hermano, con nosotros, si hablamos humanamente, nosotros no nos compadecemos en la mayoría de los casos de las personas semejantes, aún sabiendo muchas veces que hay o están pasando necesidad. Nosotros no nos compadecemos, nuestra naturaleza no es así, pero nuestro Dios, aún sabiendo que somos malos, aún sabiendo que somos infieles, aún sabiendo que le fallamos, todavía continúa compadeciéndose de cada uno de nosotros, aún sabiendo lo que vamos a hacer el día de mañana y lo que vamos a hacer el siguiente año. Si Él nos presta la vida, todavía continúa mostrando misericordia hacia cada uno de nosotros. Oh, mi hermano, yo quiero que usted entienda en esta mañana que nosotros no merecíamos nada, no merecemos nada aún hoy en día, pero nuestro Dios es tan grande, es tan sublime, es tan maravilloso, que todavía mantiene su mano extendida hacia cada uno de nosotros. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, al capítulo 7, el verso 11, y prepare su Biblia porque vamos a estar leyendo muchos textos en esta hora. Lucas capítulo 7, el verso 11, vemos unos ejemplos de cómo el Señor tenía misericordia, se compadecía de las personas. Evangelio de Lucas capítulo 7, el verso 11 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la escritura: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, note, cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. Estamos hablando de la misericordia de Dios, que el diccionario dice que la misericordia es compadecerse del mal ajeno, del sufrimiento ajeno. Dice que cuando la vio, se compadeció
compadeció de ella y le dijo: no llores. Verso 14. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Imagínate, hermanos, que esta mujer viuda estaba padeciendo la muerte de su hijo, su único hijo que tenía, y el Señor la vio de lejos y se compadeció de él. Pregunto, ¿qué vio Jesús en él? ¿Qué vio Jesús en esta mujer? ¿O en qué momento esta mujer se acercó, como en otros ejemplos que podríamos encontrar en la palabra de Dios, donde la gente tiene una necesidad y se acercaba al Señor? Como en el caso del ciego Bartimeo, se da cuenta que Jesús va pasando por allí y comienza a clamar, a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero en este caso es una mujer que va a enterrar a su hijo, y note que en ningún momento la palabra de Dios nos señala o nos enseña que ella se acercó a Jesús a buscar la gracia, el favor, la misericordia de Dios, sino que fue Jesús el que la vio y se acercó, tocó ese féretro, y en ese momento ocurrió un milagro. Oh, mi hermano, mi hermana, es que nuestro Dios es grande en misericordia. Nuestro Dios es grande en misericordia. Jesús podía ver de lejos el sufrimiento de esa mujer viuda. La Biblia no menciona su nombre, pero Jesús la conocía. Bastaba mirarla y saber que esa mujer estaba necesitando del favor, de la misericordia de nuestro Dios. Sabes que esa mujer prácticamente no hizo nada, pero Jesús se apiadó de ella, porque nuestro Dios es misericordioso. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 15, el verso 32. Evangelio de Mateo, capítulo 15, el verso 32. Y es que así es nuestro Dios, hermano. Aun cuando nosotros ni siquiera nos acercamos, Él se acerca a nosotros. Cuando todo estaba perdido, el Rey de Gloria vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aun cuando el hombre y la mujer no quieren saber nada de Jesús, Jesús todavía está interesado en la humanidad. Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 15, el verso 32. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén. Dice la Escritura, otro ejemplo de la misericordia de nuestro Dios. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Note, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Oh, hermano, qué grande es la misericordia del Señor. Aleluya. Él no estaba obligado a hacer un milagro, pero Él se compadece de la gente. Verso 33. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Verso 34. Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La misericordia del Señor es grande, iglesia. Aleluya. Es grande la misericordia del Señor. Aleluya.
andaba esa multitud siguiendo al Señor, escuchando la predicación de la palabra. Ya había anochecido y ahora el Señor le dice a la gente, o mejor dicho, la gente se acerca al Señor y le está diciendo: Señor, ya es noche, ya atardeció, despide a la multitud. Y el Señor, para probarlos de alguna manera, le dice: pues denle algo de comer, denle algo de saciar, porque esta gente posiblemente no va a aguantar el camino de regreso. Y usted sabe, los hombres de alguna manera pesamos totalmente distinto a nuestro Dios, pero Jesús tuvo compasión de ellos y Él realizó, llevó a cabo un milagro, que es la alimentación de más de 4,000 personas. ¿Sabe cuán grande es la misericordia de nuestro Dios? Que aun cuando nosotros ni siquiera estamos pensando en nuestro propio beneficio o en el beneficio de los demás, Él todavía está pensando en tu bienestar, en el bienestar de tu familia, en el bienestar de tus hijos y en el bienestar de cada una de la humanidad. Gloria sea al nombre de Jesús. Mateo capítulo 8, el verso 1 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Mateo capítulo 8, el verso 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la escritura: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Y continuaríamos hablando de muchos ejemplos de lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo mostró como gracia, como misericordia para muchísimas personas, incluyéndonos nosotros en este día, mi hermano, que hemos gozado el privilegio de experimentar la misericordia de nuestro Dios. Aleluya. Él es grande en misericordia y su favor está con cada uno de nosotros. El favor de Dios está sobre cada uno de nosotros. Diga conmigo: el favor de Dios está sobre mi vida, está sobre mi casa, está sobre mis hijos, está sobre toda mi familia. Oh, mi hermano, el favor, la misericordia de Dios está sobre cada uno de nosotros. Pero sabe, amados hermanos, como lo dije hace un momento, a veces se nos olvida cuán grandes cosas, cuán grandes maravillas ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Muchas veces se nos olvida, y déjame decirte que no somos los únicos. En el Antiguo Testamento, ya vamos a adentrarnos, hay un pueblo llamado Israel que también le pasó lo mismo. Comenzó a olvidarse de la gracia, del favor, de la misericordia de Dios. Dios le mostró milagros, hizo maravillas, hizo proeza, los alimentó, hizo tantas cosas, pero al final el pueblo de Israel también comenzó a olvidársele la misericordia del Señor. Y vamos a ver cómo terminó el pueblo de Israel. Vaya conmigo a Números capítulo 14, el verso 1. Porque es importante que nosotros miremos el contexto en el tiempo antiguo, para que nos demos cuenta cómo le fue a este pueblo llamado Israel. Porque ellos también experimentaron la gracia y la misericordia de nuestro Dios, pero ellos sencillamente se les fue olvidando la misericordia del Señor.
Números capítulo 14, el verso 1 en adelante. Y va a tener su Biblia preparada allí porque vamos a leer bastantes versículos en esta hora. Números 14, el verso 1 en adelante. Dice la escritura: entonces toda la congregación gritó y dio voces, pero no gritó de alegrías, ni dio voces de alegría. Y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, es decir, estaban confrontando a Moisés y a su hermano Aarón. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos, en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y que nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Acuérdate, hermano, que Egipto viene a representar el mundo. Es decir, ellos se querían volver al mundo. Verso 4. Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos para el mundo. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra el Señor, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No los temáis. Verso 10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Note, amados hermanos, que esto que estamos leyendo ocurrió cuando el Señor le dijo a su siervo Moisés que mandara unos hombres que fueran a reconocer, o a espiar sería la palabra, pero quedémonos con reconocer la tierra prometida que el Señor les iba a entregar. Ya les había mostrado muchos milagros, proezas y maravillas previamente, pero ahora manda solamente a un grupo de hombres para que vayan y reconozcan esa tierra. Y cuando esos hombres regresan, dos de ellos, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, son los únicos que vienen con una mente positiva, que vienen con ese espíritu de lleno de misericordia y confiando en el Señor. El resto de los hombres viene desmotivado porque allá están viendo hombres que son a la vista de ellos gigantes, y ellos no se consideran capaz de poder derrotarlos. Pero déjame decirle, hermano, que pudo más el pensamiento negativo, aquel pensamiento donde no estaba lo positivo, sino todo lo contrario, y eso comenzó a regarse en todo el pueblo de Israel. Y ahora el pueblo de Israel comienza a olvidar, a pasar por alto la gracia y la misericordia del Señor. Ahora, en vez de estar confiando en el Señor, están confiando en el hombre. Ahora, en vez de tener su mirada puesta en el Señor, ahora están hasta pensando en designar un hombre que funja como capitán y los lleve de regreso para Egipto. Comienzan
comienzan a murmurar, comienzan a quejarse en contra del Señor, empiezan a renegar absolutamente de todo. Josué, hijo de Nun, y Caleb comienzan de alguna manera a tratar de levantarles el ánimo, pero esa gente ahora está más desmotivada y ahora lo único que quieren es volverse para el mundo. Ahora ya no se acuerdan de los milagros del Señor. Ahora ya no se acuerdan de las maravillas del Señor. Ahora ya no se acuerdan que el Señor los alimentó en el desierto y que nada les ha hecho falta en todo ese trayecto a la tierra prometida. Déjame decirte, amado hermano, que nuestro Dios, mostrando todavía su favor, pero ellos sencillamente se están volteando, dándole la espalda al Señor. Se les había olvidado que el Señor los había sacado de la esclavitud. Todos ellos sabían que el Señor había hecho proezas ante Faraón en Egipto, pero aún así parece que podía más lo negativo, podía más el hecho de que estaban frente a un pueblo que posiblemente, según su mente, no los podían vencer. Oh, mi amado hermano, hermana, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros exactamente lo mismo? Todo va bien en nuestra vida y gloria a Dios, alabamos a Dios, le cantamos, le glorificamos, hacemos tantas cosas maravillosas, hay gozo, servimos y hacemos muchas cosas, pero cuando empiezan a venir situaciones que no las esperábamos, situaciones difíciles, situaciones en el trabajo, situaciones en la familia o en cualquier otra área, y comenzamos a disminuir nuestra gratitud a nuestro Dios. Comenzamos a mermar nuestra intimidad con el Señor. ¿Sabe, amado hermano? Cualquiera diría, no, pues eso no tiene nada de malo, pero eso es tal vez un decir nada más. Pero en la práctica, hermano, nosotros por naturaleza comenzamos a mermar, a disminuir nuestra adoración a nuestro Dios. Las circunstancias, los problemas, las dificultades hacen que muchas veces el pueblo de Dios comience a dejar de mirar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oh, déjame decirte, mi hermano, que nuestra adoración debe estar siempre por encima de cualquier cosa que esté ocurriendo en nuestra vida. Sea que estemos bien o estemos mal, debemos de alabar y bendecir el nombre del Señor. Aleluya. Aunque estemos mal, hermanos, aunque estemos mal, debemos de alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sabe, mi amado hermano, que muchas veces nuestra adoración depende si hemos recibido una bendición o no de parte de Dios? Es triste decirlo, pero a veces pasa de esa manera, que muchas veces nuestra gratitud al Señor depende si hemos recibido un milagro, una bendición. Muchas veces, hermano, es triste decirlo, que nuestra adoración al Señor depende de nuestro estado de ánimo. Es decir, si estoy de ánimo, voy a alabar al Señor. Si estoy desanimado, no voy a alabar al Señor. Si estoy de ánimo, voy a ir a la casa de Dios. Si no estoy de ánimo, me quedo en mi casa, porque no tengo ánimo, y estar allí haciendo como a la fuerza, mejor no. Eso no sería bueno. Oh, mi hermano, digo en esta mañana, nuestra adoración, nuestra gratitud al Señor debe estar por encima de cualquier cosa en esta tierra. Usted y yo debemos de ser los hombres y mujeres más agradecidos que hay en esta tierra, porque el Señor nos ha perdonado de cada una de nuestras iniquidades. El Señor nos ha limpiado, nos ha llenado con su Santo Espíritu, y a nosotros no nos ha costado absolutamente nada. Él lo ha hecho todo para que nosotros podamos estar en victoria en esta mañana, mis hermanos.
Yo sé que a todos nos gusta escuchar la palabra oferta, ofertón, gratis, free. Pues lo que tenemos, hermano, con Cristo Jesús es gratis, no nos ha costado nada. ¿Por qué no vamos a alabar? ¿Por qué no vamos a glorificar? ¿Por qué vamos a hacer las cosas de mala gana? ¿Por qué no vamos a querer trabajar en la obra de Dios si Él nos da vida? Él nos provee lo que nosotros necesitamos. Oh, iglesia, solo es cuestión de esperar un par de añitos más y nos vamos con el Señor. Oh, mi hermano, esa es la mejor bendición que tú y yo tenemos en esta mañana. Fíjate que la gente de afuera tiene problemas, pero como no conocen al Señor, no pueden doblar sus rodillas sin buscar al Señor. Nosotros conocemos al Señor. En cualquier problema, en cualquier necesidad, clamamos al Señor y conforme a su misericordia, Él nos oye. Muchas veces, tristemente, podemos llegar a creer o a pensar que Dios está obligado a darnos todo, a complacernos todo nuestro capricho, cuando realmente, mi hermanos, esa es una mentira. Todo lo que tenemos es por su gracia y por su misericordia. No es por lo que nosotros hayamos hecho o por si hacemos algo, porque tal vez alguien puede decir: Señor, yo voy al culto todos los días. Mírame, yo voy al culto todos los días. Eso no es nada, mi hermano. Eso es parte de nuestra responsabilidad en el Señor. Eso es parte de lo que el Señor ha establecido para nosotros. Si venimos o no al culto, los beneficiados somos nosotros. Cuando dicen amén. Pocos amén, pero es la verdad. Es parte de nuestra responsabilidad como cristiano. Tal vez alguien dirá: como Dios no me cumplió la petición de mi corazón, ya no voy a orar. Gran cosa. ¿Y será que Dios se va a sentir triste porque ya no oras? No, mi hermano, definitivamente nos damos cuenta. Muchas veces queremos llegar a pensar que somos nosotros los que vamos a definir el orden de las cosas. No es así. Dios conoce todo lo que hay en el corazón del hombre. Todo lo que usted y yo tenemos es por su misericordia. Imagínate que todo ese tiempo el Señor fue proveyendo, mostrando milagro tras milagro, favor tras favor, provisión tras provisión en el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no estaba conforme. Ya no queremos maná, que son como hojuelas. Ya no queremos eso, ahora queremos carne. Y el Señor, grande en misericordia, les provee carne. Ahora ya no quieren carne. Y así es el hombre, así es el pueblo de Israel. No estaba contento con lo que el Señor estaba haciendo. Continuamos leyendo en Números capítulo 14, el verso 11 en adelante. Hermanos, debemos de comprender que Dios no está obligado a aguantar nuestras malcriadeces, nuestro orgullo, nuestra falta de gratitud. Si nosotros realmente estamos agradecidos con el Señor, pues demostrémoslo no solamente con palabras, sino con nuestras acciones. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil decir: yo alabo, yo glorifico, yo hago aquí, yo hago allá, pero con las acciones es todo lo opuesto. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Números capítulo 14, el verso 11 en adelante. Cuando usted lo tiene, me dice: gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire que después que el pueblo se levantó porque querían apedrear a los hombres de Dios. Fíjese que tan agradecidos estaban que los querían apedrear. Hasta Moisés y Aarón, dice lo que leímos el 14, 1 en adelante, dice que se postraron sobre su rostro y se humillaron. Y luego, al ver Josué y Caleb, ver que esta gente estaba pues embravecida, estaban molestos.
Dice que rompieron su vestimenta y comienzan de alguna manera a motivar a la gente, a hacerle ver de que ese pueblo, si bien es cierto que está en Canaán, se miran, tienen la apariencia de fuertes, pero no son nada a la par de nuestro Dios, pero aún así la gente los quiere apedrear. Ahora el Señor está viendo todo esto, hermanos. Ahora el Señor comienza a responder en el capítulo 14, el verso 11, y lo leemos. El Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Oiga, no me creerán, está diciendo el Señor, con todas las señales que he hecho en medio de ellos. Yo los heriré de mortandad, está diciendo el Señor, y los destruiré. Y ahora le dice a Moisés: y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Es decir, el Señor está reconociendo que esos son un pueblo hormiga, migaja, no son nada. Y le está diciendo a Moisés: esto no es nada. A ti te voy a poner sobre un pueblo más grande y más fuerte que ellos. El verso 13. Ahora mire el pastor. Mire la humildad, la sencillez de Moisés. Pero Moisés respondió al Señor: lo oirán luego los egipcios, es decir, los del mundo, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Señor, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre, y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo el Señor meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues, todavía Moisés rogando e intercediendo por ese pueblo rebelde. Ahora pues, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Note, amados hermanos, que Moisés está reconociendo que desde que lo sacó de Egipto hasta ese momento, Dios los ha estado perdonando todo ese tiempo. Les ha estado pasando por alto sus malcriadeces. Les ha estado pasando por alto muchísimas cosas. Y es que alguien podrá decir: bueno, Dios es grande en misericordia, entonces voy a seguir haciendo lo mismo. Total, Dios me va a perdonar. Aténgase a las consecuencias. Dios puede pasar por alto muchas cosas, pero no significa que no van a venir consecuencias de ese malo accionar. Ahora vemos que Moisés en ese momento pudo haberle dicho: si es cierto, Señor, este pueblo es terrible, mátalos, destrúyelos, y a mí colócame en otro pueblo que sea más fuerte, más grande, obediente, sumiso, que a mí me tengan como el gran pastor, que me reconozcan que soy un hombre de Dios, porque tú me respaldas a mí. Pero Moisés, con gran humildad, le está diciendo: Señor, no los mates, no los destruyas. De alguna manera el Señor le está diciendo a Moisés que decida él, pues, qué es lo que quiere que se haga con ese pueblo. Como que el Señor viniera y me dijera: oye, René, decide qué quieres que haga con este pueblo. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. El Señor le está diciendo al pastor Moisés: ¿qué quieres
quieres que haga con este pueblo? Y Moisés, con humildad, con su sencillez, dice la palabra de Dios que no ha habido un hombre tan manso como lo fue este hombre llamado Moisés. Le dice: Señor, acuérdate que tú eres Dios todopoderoso, que tú eres grande en misericordia, que eres tardo para la ira. Oh, mi hermano, cuando nuestro Dios, hay un hombre que se para a interceder por otro que está perdido, por otro que está por un camino no bueno, hermano, Dios es grande en misericordia. Aleluya. El Dios que usted y yo servimos, hermano, es grande en misericordia. Pudo habernos destruido hace muchísimo tiempo, pero nos tiene aquí todavía escuchando su bendita y poderosa palabra. El pueblo lo único que quería era apedrear a los siervos de Dios. Es lo único que estaban pensando. Josué y Caleb: hermanos, ánimos, el Señor está con nosotros, el Señor está con nosotros, no se preocupen, el Señor nos da la victoria. Si Él nos ha traído todo este tiempo y nos ha guardado, Él nos va a continuar guardando. Pero la gente lo único que quiere es apedrearlos. Este pastor me cae mal, solo de lo mismo predica, solo contra mí la agarra, solo hablando lo mismo. No me gustó ese mensaje que dio, lo dio en la carne, no lo dio en el espíritu. Oh, mi hermano, la gente estaba pensando en apedrearlo. Se les había olvidado que ese hombre de Dios, durante todo ese trayecto, Dios a través de ese hombre estaba mostrando favor, estaba mostrando misericordia. Cuando ninguno de ellos era capaz de entrar a ese tabernáculo, Moisés era el hombre designado por Dios que podía entrar. La gente le decía no. Cuando escuchaban los truenos que se daban en aquel lugar, la gente le decía: Moisés, ve tú, porque nosotros no vamos a entrar, porque si nosotros entramos, el Señor nos va a matar, el Señor nos va a destruir. Y Moisés iba y hablaba por todo el pueblo de Israel, pero ahora se había invertido toda esa gratitud, todo ese espíritu de agradecimiento para con Dios y para con el hombre de Dios. Ahora la gente lo quiere apedrear. Ahora la gente se le había olvidado. ¿Sabe, hermanos, que nosotros somos muy olvidadizos acerca de los favores que hace nuestro Dios para con nosotros? A veces aún entre nosotros, muchas veces se nos olvida cuando alguien nos hace un favor. Se nos olvida. El pastor te hizo un favor, un hermano o una hermana te hizo un favor, y no estoy pidiendo que me lo recompenses o que lo recompenses, pero no se nos debe olvidar cada uno de los favores que nosotros como pueblo de Dios nos hacemos, sino tengámonos en alta estima los unos a los otros. Hay un texto por ahí en el Nuevo Testamento que dice que debemos de tener en alta estima sobre todo aquel que te trae el alimento de la palabra de Dios. Pero muchas veces somos tan olvidadizos, se nos olvidan estas cosas, como el pueblo de Israel se le había olvidado que Moisés había muchas veces sacrificado tiempo con su familia para estar allí pastoreando esta gran congregación llamada el pueblo de Israel. Nosotros no debemos de ser olvidadizos. Nosotros debemos de amarnos, de interceder. Aunque tal vez no podemos dar algo material, pero allá en mi casa puedo doblar mi rodilla y orar por el varón de Dios, orar por el hermano que dirige, orar por la hermana que preside, orar por la iglesia para que Dios lo guarde y Dios se glorifique en cada uno de ellos. Yo no sé si usted alguna vez ha logrado entender el poder de la oración intercesora. Y te lo voy a definir en pocas palabras para que lo podamos entender de una mejor manera, fácil y sencilla. Cada vez que usted ora por otra persona, esa oración automáticamente está regresando para su vida.
Alguien más Dios le ha puesto el sentir para orar por tu vida. Cuando tú no oras por nadie, no esperes que alguien esté orando por ti. La oración intercesora funciona de esa manera. Tú oras por una persona y Dios levanta y pone el sentir en alguien más para que esté orando por ti. Tú oras por alguien y sobre ti se devuelve la bendición. La bendición que tú pediste para esa persona, aquel que lo mira y lo escucha todo, se da cuenta y devuelve con crece la bendición para cada una de las cosas que tú estás necesitando. Ese es el poder de la oración intercesora. Por eso animamos a estar orando. Yo oro por ti. Todas las bendiciones que yo pido por tu vida, el Señor me las termina devolviendo a mí. Y no lo hago porque me devuelva, lo hago por gratitud, por agradecimiento a nuestro Dios, por la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Allí mismo en el libro de Números, en el capítulo 14, el verso 20 en adelante, mira cómo el Señor continúa hablando acerca del pueblo llamado Israel. Números capítulo 14, el verso 20 en adelante. Mira lo que el Señor comienza o continúa diciendo. Si usted lo tiene, me dice amén. Amén. Dice, entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Note, el Señor está diciendo que va a destruir al pueblo de Israel y que a Moisés lo va a poner sobre otro pueblo más fuerte, más grande. Y luego Moisés viene e intercede por ese pueblo y ahora el Señor está diciendo que Él los ha perdonado a causa o por motivo de que Moisés intercedió por ese pueblo. Leemos el verso 20 una vez más. Entonces el Señor dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Nota que el Señor lleva la cuenta de todas las veces que el pueblo de Israel lo había tentado. Verso 23, y no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Verso 24, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá por posesión. Ahora note, amado hermano, que ahora el Señor está definiendo el rumbo que va a darle al pueblo llamado Israel. Ahora el Señor está diciendo, es cierto, los he perdonado, pero ahora ya toda esta gente que anduvo por todo este camino ya no van a entrar a la tierra prometida. Ahora sus hijos son los que van a entrar. Los que nacieron en este desierto son los que van a entrar. Nota Moisés que 10 veces me han tentado en todo este trayecto y más de 10 veces no han oído mi voz. Ahora menciona esto el Señor, mi hermano, porque muchas veces a nosotros se nos olvida también cuán grande es el Señor en nuestra vida. Cuántos favores, cuántas misericordias ha hecho Él para con cada uno de nosotros. Y muchas veces comenzamos hasta despreciar el favor de Dios para con nosotros. El Señor declara que Caleb va a entrar juntamente con Josué. Ellos sí van a entrar porque ellos decidieron ir en contra del pensamiento del pueblo de Israel. Oh, mi hermano, en esta mañana nosotros debemos comprender que nuestro Dios es grande en misericordia.
Vaya conmigo a segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9. Gloria sea al nombre de Jesús. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús, hermanos. Nuestro Dios es tan bueno, tan hermoso, tan maravilloso. Segunda de Pedro capítulo 3, el verso 9. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Dice la escritura en segunda de Pedro 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es decir, amado hermano, en este tiempo vivimos en los tiempos en los cuales muchas personas, muchos pueblos de Dios han llegado a creer o a pensar que ya no pueden continuar, que es mejor regresarse al mundo, que es mejor quedarse ahí quietecito porque ya como que las promesas de Dios ya se tardaron mucho y la verdad que hay cosas que necesitamos hacer, comenzando con quererle dar gozo a la carnita, que este cuerpecito experimente cosas que las ha dejado de experimentar. Pero déjame decirte, hermano, ese no es el pensamiento ni la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de Dios es que tú y yo vivamos agradecidos cada día, que cada día no se nos olvide cuán grandes cosas ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Cada día debemos recordar la muerte y resurrección del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y eso debe darnos ánimo, debe levantarnos el deseo para continuar alabando y exaltando al Señor. Porque, hermano, ¿cuánto nos ha costado a nosotros la salvación? Pues nada. Nada. No nos ha costado nada. Todo le costó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Israel, hermanos, día con día iba mostrando su ingratitud para Dios. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Por eso estoy mencionando el contexto de cómo el pueblo de Israel se comportó para con el Señor, y nos damos cuenta que al final el Señor los hizo a un lado y ha abierto ese camino para que tú y yo hoy en día podamos alabarlo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 11, el verso 13 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. La siguiente texto que vamos a leer es una clara verdad de parte de nuestro Dios para que nosotros podamos entender que nosotros no somos mejor que el pueblo de Israel. Porque tal vez alguien dirá, ahora no, pues si yo estamos bajo el tiempo de la gracia, es decir, yo puedo pecar, me salgo y me meto al camino de Cristo y no pasa nada, no hay ningún problema. Momentito, vamos a ver primero lo que dice la palabra de Dios, porque eso es lo que está imperando en estos tiempos. La gente quiere ir y venir y creer que no hay ninguna consecuencia, que no hay ningún problema. Voy a la iglesia si tengo ánimo, si no me quedo y tranquilo, no pasó nada. O me retiro por un par de semanas o meses, me doy una vacación larga del evangelio y después regreso. Pero miremos lo que la palabra de Dios nos enseña en esta hora. Romanos capítulo 11, el verso 13 en adelante. Cuando todo lo tengamos, me dice amén. Dice la escritura, porque a vosotros hablo, gentiles. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ahora está diciendo, tengo algo que decirles a aquellas personas. Cuando dice gentiles, se está refiriendo a aquellos que no son judíos, que no son de Israel. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Verso 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a algunos de ellos.
Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, está hablando con el pueblo gentil que no es judío, siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, preste atención, put attention, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Verso 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso estoy tratando de traerlos y darles un preámbulo al Antiguo Testamento para que nos demos cuenta cómo el Señor llegó un momento que se cansó del pueblo de Israel y dijo: no van a entrar a la tierra prometida. Ahora venimos al Nuevo Testamento y ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando a la iglesia gentil, es decir, a los que no somos judíos, que nosotros no debemos jactarnos, mucho menos creernos más que el pueblo de Israel o que cualquier otra persona, o sobre todo permitir que circunstancias estén por encima de nuestra gratitud, de nuestra alabanza para nuestro Dios. Todo lo contrario, nosotros debemos ser los que más animados estamos todo el tiempo para alabar y bendecir el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros debemos de estar siempre animados unos a otros, hermanos. Jeremías dijo y lo reconoció en los textos con los cuales comenzamos en esta enseñanza: por su gracia, por su misericordia, nosotros no hemos sido destruidos. Hermanos, ponte a pensar tú, hermanos. Deja de pagar la renta un mes, a ver qué te va a pasar. Deja de pagar la renta un mes, a ver qué te va a pasar. Deja de pagar la aseguranza de tu carro por un mes. Deja de pagar el bill de la luz, a ver qué te va a pasar. Nadie te va a aguantar. Te va a decir: bueno, usted no puede pagar, lo siento, busque donde es. Pero mire que tengo problemas, me quedé sin trabajo. I don't care, no me importa lo que te esté pasando. No pudiste pagar, no puedes tener la aseguranza, la cobertura sobre tu carro. Hermano, eso es lo que estamos viviendo en este mundo. Ahora, imagínate que nuestro Dios nunca nos ha cobrado absolutamente nada. Él, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, lo dio todo para que usted y yo ahora lo tengamos prácticamente todo, que no nos falte nada. ¿Por qué no vamos a alabar? ¿Por qué no vamos a glorificar? ¿Por qué no vamos a orar? Con ganas vamos a orar. ¿Por qué no vamos a leer esta palabra? No necesitamos que alguien nos esté empujando, llamar al 911 espiritual para que nos ande empujando, resucitando. No, mi hermano, necesitamos nosotros cada
cada día estar motivado para glorificar al Señor mientras vida haya en nosotros. Pablo dijo, tú no eres mejor que Israel. Si ellos fueron cortados, ¿qué crees que te va a pasar a ti y a mí, mi hermano? ¿Qué crees que nos va a pasar si nosotros empezamos a llevárnosla, dicen en mi tierra, la de arroz con pollo? No, yo ya soy santo, ya soy bautizado. Tengo tantos años de ser evangélico. Tengo tantos años. Me sé la Biblia de pe a pa, de punta a punta, me la sé. Puedo entrar y salir, me voy, me doy una vacacioncita, gozo mi carnita y luego regreso y no pasa nada. Allá me voy al mundo, me doy una par de copitas, unas cositas, muevo el esqueleto ahí, una discoteca y regreso como si nada y no pasa nada. Yo sigo siendo santo. Oh, mi hermano, el Espíritu Santo está diciendo, ¿qué crees que te va a pasar a ti? Si con el buen olivo el Señor hizo de esa manera, ¿qué crees que nos va a pasar a nosotros si nosotros dejamos de mostrar gratitud a nuestro Dios? Hermano, tú y yo todos los días debemos de estar animados, alabando y exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Póngase en pie, mi hermano. Santo, bendito Rey. Gracias. Aleluya. Deja de hacerte el rogado para trabajar en la obra del Señor. Aleluya. Deja de hacerte el rogado para trabajar para la obra del Señor Jesucristo. Deja de ponerte tus moños, porque tú y yo estamos recontra pagados, recontra comprados por precio de sangre. Lo que tú tienes, deja de decir es mío, no es tuyo, porque el Señor te lo ha dado. El Señor ha permitido que todo lo que tú y yo tenemos, deja de decir mi hijo, mi hija, no es tuyo. El Señor te ha permitido que lo tengas en tu casa. No hay ningún amén, pero es la verdad. Así que es tiempo que nosotros nos demos el todo por el todo con nuestro Dios. Que nos demos el todo por el todo para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es grande en misericordia. ¿Sabes que la misericordia que el Señor tiene para este día es única, amado iglesia? La mañana va a ser otra, pero nunca sabemos lo que va a pasar el día de mañana. El pueblo de Israel nunca se le cruzó por la mente que un día el Señor iba a decir: Moisés, ya me cansé de este pueblo. El pueblo de Israel nunca se le imaginó. Como muchas veces alguien puede decir: no, si Dios me va a salvar de toda forma. Dios va a tener misericordia de mí. Dios sabe que soy imperfecto. Dios sabe que lo estoy intentando. Y empezamos a utilizar muchas palabras para tratar de autoconsolarnos, autoanimarnos, cuando realmente lo que debe haber en nuestra mente y corazón es alabar al Señor en todo tiempo. Alabarle. Si estoy en el templo, lo alabo. Si estoy en el trabajo, yo lo alabo. Si voy manejando, yo lo alabo. Si estoy en la casa, yo también lo alabo. Aprovechar al máximo el tiempo. ¿Sabes por qué, mi hermano, mi hermana? Porque nosotros no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. No sabemos lo que va a pasar dentro de un par de horas adelante. No lo sabemos. Por eso tenemos que ser agradecidos con el Señor. ¿Tú crees que nuestro Dios no lleva la cuenta de cada uno de nuestros desprecios, hermanos? Tu mujer, tu hombre,
que tu mujer te desprecie o tu marido te desprecie, ¿cómo te sientes? Hasta puede decir, ya no le vuelvo a hablar, no le voy a dirigir la palabra por algún tiempo. No le voy a hacer la comida, que se la coma fría. No voy a estar atento con él. Imagínate cuánto pensamiento negativo puede llegar a cruzarse en la mente de una persona cuando se siente despreciado, despreciado. Ahora imagínate nuestro Dios. Cuando tú y yo sabemos que es tiempo de orar. Ay, estoy cansado. No puedo. Señor, tú sabes. Hay que orar. Bueno, pues voy a hacer el intento. 5 minutos, 10 minutos. Ay, y es bastante. Y viendo el reloj. Ay, este reloj no avanza. Y con gran pesar, con una fuerza. Ay, Señor. Sí, te pido por fulano, por mengano. Ayúdalo, Padre. Ya tú. Hermanos, o para estudiar la palabra de Dios, comenzamos a hacer. Es que eso ya lo sé, ya lo he leído tantas veces. Ya hasta de memoria me lo puedo. Pero el Señor, allí está, hijo mío, hija mía. Aliméntate. Aliméntate para que puedas soportar. Ir a la casa de Dios. Es que es feriado, y más que mañana es el día de la independencia en este país. ¿Para qué voy a ir a la oración? Si yo ya me hice americano, ya me hice citizen, ya me hice americano, soy más de aquí que de allá, entonces no voy a ir a la oración. Y empezar a buscar cualquier excusa, cualquier pretexto para no venir a la casa de Dios. Forzados a la fuerza. Y el Señor te mira. El Señor mira que lo estás despreciando. Que todo lo que Él hizo en esa cruz, que todo lo que Él ha venido haciendo cada día hasta este momento, parece que lo estás despreciando. Parece que hay algo más importante que hacer que buscar la palabra de Dios. Parece que hay algo más importante que visitar, que estar en la casa de Dios. Oh, iglesia, allí donde tú estás, yo quiero que tú cierres tus ojos en este momento y comienza a meditar en el favor de Dios sobre tu vida. Comienza a recapacitar y date cuenta que tú y yo somos necesitados del Señor. Tú y yo debemos de estar llenos de gozo, de paz, de alegría. Cuando alguien te diga, hermano, me gustaría que usted participara. Amén, hermano, lo vamos a hacer para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Cuando alguien te diga, hermana o hermano, me gustaría que usted trabajara en la obra de Dios, que usted dijera, amén, hermano pastor, lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Es un privilegio trabajar para la gloria de Dios. Pero muchas veces, ¿y para qué voy a hacer eso? Eso a mí no me gusta. Es más, ni me interesa, ni me llama la atención eso. No, ese es un espíritu de ingratitud. Ese es un espíritu de rechazo. Lo que debe haber en nosotros es un anhelo cada día de servir a nuestro Dios. Hay un texto que dice por allí, si no estoy equivocado, en Gálatas 6:9, dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermano, es un privilegio cuando te buscamos, cuando el pastor te dice, hermano, hermana, ayúdeme en esto, ayúdeme en lo otro. Es un privilegio. En nuestra boca tiene que estar ese deseo de decir, Señor, gracias porque me estás tomando en cuenta. Gracias porque a mis hijos los estás tomando en cuenta. Gracias porque a mis hijas el pastor quiere que pasen a cantar. Gracias, Señor. Es un privilegio. Pero muchas veces
yo no voy a pasar. Ah, es que hay que quitarle esto a los otros. Tengo que dejar estas cosas. No, no, no. Yo no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y no me voy a quitar estas cosas para que se dé cuenta que yo no quiero pasar. Oh, hermano, hermana, no es a mí al que me estás despreciando. No es a mí a quien tú desprecias. Es al Señor Jesús. Aquel que te ha lavado, aquel que te ha comprado. Cuando alguien dice, yo no voy a traer a mi hijo a la casa de Dios, no lo voy a traer, es que él no quiere, no tiene ganas. Es al Señor al que estás despreciando. Y el Señor está, hijo mío, hija mía, búscame. Búscame, hija mía. Te viene una prueba grande. Tal fecha te va a venir una prueba grande. Hija mía, prepárate, ora, ayuna, lee mi palabra, congrégate, aliméntate. Porque una prueba grande te viene. Una enfermedad grande te viene. Algo le va a pasar a tus hijos. Y el Señor está tocando a la puerta de tu corazón. Y está diciéndote, prepárate, que haya en ti el buen deseo, la pasión, un espíritu agradecido. No puedo, no tengo ganas. O te ponen a trabajar en algo y a los pocos días ya no quieres hacerlo, porque ahora quieres hacer otra cosa. Oh, mi hermano, mi hermana, tú y yo somos de Dios. Tú y yo somos de Dios. No importa lo que te pongamos a hacer, lo que el Señor ponga en el corazón del siervo de Dios. Hazlo con gozo, hazlo con alegría. No te quejes, no murmures, no reniegues. Honra al Señor con todo lo que tienes. Dice el proverbista, honra al Señor. Si tienes 2 hijos, honra al Señor con tus 2 hijos. Si tienes 3, honralo con los 3. Si tienes un carrito, honra a Dios con ese carrito. Si tienes un lugar ahí en tu casa donde puedes abrirla para que se predique la palabra de Dios, pues honra también a Dios con ese lugar. Si tienes vida, honra al Señor con tu vida. Si tienes posición económica, honra al Señor con esa posición. O careces de ella, honra también al Señor. Debemos de ser los más agradecidos. Debemos de ser los más agradecidos, hermanos. Debemos de ser la iglesia más agradecida. Sabes que a veces afuera hay personas que ni siquiera conocen el nombre de Jesús, y a veces ellos son más agradecidos, son más fieles, son más colaboradores, son más participadores. Oh, iglesia, nosotros tenemos que ser siempre dispuestos a hacer la obra de Dios, siempre dispuestos a colaborar, porque tú y yo somos del Señor.